3:16. Continuamos en la segunda hora en Estas por Dos Razones. Atención al siguiente tema. Analfabetismo funcional se define como la incapacidad de una persona para usar la lectura, la escritura y el cálculo de manera eficiente en su vida diaria. Esa es la definición, pero este tema lo hemos planteado por la preocupación que existe en cuanto a la calidad del conocimiento con la que egresan los estudiantes, sobre todo de bachillerato. ¿Qué está ocurriendo en la aplicación de tareas en el sistema educativo venezolano? ¿Quién está con nosotros en cabina? Richard Rivas, presidente del Colegio de Profesores del Estado de Aragua, él es coordinador del Comando Intergremial de Aragua. En su currículum, profesor de Ciencias Sociales de la mención de Historia, egresado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, jubilado del Ministerio de Educación con 25 años de servicio. Es un profesor universitario que está activo, de los pocos que quedan en Venezuela, por cierto. Tiene 16 años de servicio en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en la Cátedra de Filosofía y Pedagogía, jefe del área académica de Filosofía y Pedagogía de esta Casa de Estudios Superior y representante de los egresados de la representación del Colegio de Profesores de Venezuela ante el Consejo Universitario de la UPEL, director de Acción Social del Fondo de Jubilación de la UPEL. ¿Por qué estamos mencionando toda esta trayectoria? Porque es una persona que nos puede hablar de primera mano sobre este análisis que queremos llevarles hoy en Estas por Dos Razones. Bienvenido, profesor Richard Rivas. Y este tema lo estamos abordando precisamente porque en Venezuela la tasa de analfabetismo promedio es de 4.7%, pero entre las personas en situación de pobreza es de 10.5%. Y bueno, son cifras que hay que analizar tomando en consideración lo que ya mencionaba Kenji, que tiene que ver con que el analfabetismo funcional es esa incapacidad de participar en actividades que requieren competencias específicas, digamos, pensamiento crítico a la hora de ejecutar ciertas funciones. Bienvenido, Richard Rivas, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, buenas tardes, realmente agradecido por esta invitación a este prestigioso programa y bueno, temas variados, son bastante, dos razones, ¿no? Por dos razones, claro que sí. No, y el tema es muy interesante, o sea, es muy discutible porque no son temas comunes de discusión en algunos programas y me pareciera que no son tomados en consideración, pero tienen una repercusión. Yo creo inclusive que los datos que tú manejas deben ir mucho más allá. Pues yo me incluyo dentro de lo que son los analfabetas funcionales. Probablemente porque, muchos tengan un poco de eso. El problema no es la formación que tú obtengas. Tú puedes tener títulos de doctorado, posgrado, títulos profesionales y en un momento determinado se te hace difícil cumplir con algunas tareas tecnológicas. Ahí uno cumple lo que acaban de definir de lo que es el analfabetismo funcional. Por ejemplo, el no poder resolver o llenar inclusive su propia declaración a nivel tecnológico de impuestos a través del CENIA. Eso es una limitación. ¿Por qué? Sí. Hay causas. Las causas tenemos que revisarlas porque tú hablabas algo que era muy importante, los estratos sociales. ¿Dónde ves el impacto mayor? Una de las causas es la desigualdad social, la pobreza, sí, porque no tienes acceso a los recursos tecnológicos, no tienes una educación de calidad, no tienes buenos docentes y todos estos elementos contribuyen a que te lleve a convertir en un analfabeta funcional. Funcional, claro que sí. ¿Y de qué manera este analfabetismo afecta en la participación ciudadana, digamos, en la toma de decisiones a la era de la desinformación y de las noticias falsas, por ejemplo? Mira, yo te voy a tomar un ejemplo propio cuando me toca ejercer mi papel de docente universitario. Cuando tú, en el caso mío, que es filosofía, tenemos que hacer lecturas, el estudiante como que le cuesta ir a más de 3 páginas. Esas 3 páginas no es el contenido, sino uno debe profundizar mucho más en la lectura. Y uno de los elementos y una de las características es el realizar lecturas críticas, reflexivas. Inclusive, como que molesta leer lecturas de académicas, de ejercicios políticos, sociales y culturales y te va por lo más sencillo. Eso en un momento determinado permite que el estudiante no sea ni reflexivo, ni sea crítico, o el ciudadano. Eso nos afecta como ciudadanos en la sociedad porque tú desconoces inclusive el uso de tus deberes y tus derechos como ciudadano dentro de las normas. Por ejemplo, el desconocimiento de lo que es la Constitución, las normas y leyes, te llevan a no tener un conocimiento real, a ser no reflexivo y por lo tanto pierdes el ejercicio ciudadano como tal. Por lo tanto, eso, por ejemplo, otro ejemplo, operaciones matemáticas sencillas, una regla de 3. Cuando tú vas, voy a sacar el celular,
ya vamos a ejercitarlo de forma Que baje lo natural, más fácil. como Claro. hemos hecho, vamos a decirle, no por la edad, para que no nos pongamos allí, como hacíamos en el siglo pasado. Tú agarrabas y con el lapicito aplicabas tu regla de 3. Sí, Eso es una gran contabas con los limitación. deditos. Lenguaje, el uso de matemáticas, el ejercicio matemático sencillo y simple. Bueno, Richard, en realidad lo que nos ocupa es la calidad del conocimiento que están teniendo los bachilleres de nuestro país. En tu análisis, ¿qué puede estar ocurriendo, sobre todo en la aplicación de tareas? O sea, no hay profundidad en torno a materias como biología, matemática, física, vamos a decir las 3 Marías que conocíamos antes, y la calidad de los resultados obtenidos. Los chicos les colocan tareas que son, vamos a decir, prácticamente de papel maché, como que si estuvieran en otro nivel educativo. ¿A qué se debe esta situación? Porque no queríamos aseverar, pero se replica en distintas instituciones educativas, sobre todo públicas, pero también privadas. No, el problema del analfabetismo funcional es grave en todos los niveles, porque el hecho de que tú estés pagando un servicio en privado no garantiza que sea de calidad. Exacto. En el público, yo vengo de una formación pública y considero que fue una excelente formación Sí, que yo señor. recibí, y uno de los elementos que tú señalas que hay que reconocer, hay fallas. Antes y durante y post pandemia, como que se agudizó la crisis. Y creo que posteriormente, ha sido así. Y yo coloco a veces en mi estado algunos elementos que pareciese que fuesen chistosos o cómicos, pero que pasó como un ejemplo. Estaban una docente entrando en el aula, estaban todos los padres y venimos a ver la clase porque queremos ver cómo resolvemos los ejercicios de nuestros hijos. Claro, los Imagínate tú padres. ese ejemplo tan sencillo. Sí. Ahí está reflejado lo que tiene que ver con el analfabetismo funcional, porque ellos no están resolviendo los ejercicios. Son los padres. Son los padres, porque nos involucramos tanto, nos hicimos tan protectores durante el problema de la pandemia, el habernos distanciado, el poder ejercer el ejercicio de la educación a distancia como una forma para uno no perder el vínculo educativo, más bien nos afectó. O sea, la pandemia no nos afectó solamente desde el punto de vista médico, nos afectó desde el punto de vista de la formación y de la calidad. Y otro de los elementos que tenemos que reconocer, la crisis. Tú decías algo importante, uno de los pocos docentes activos, sí, somos muy pocos los que quedamos, hubo una emigración enorme, no estamos contando con una verdadera formación de calidad y realmente nuestros productos están saliendo deficientes y eso afecta y tiene un impacto en la calidad educativa. O sea, el no tener un docente bien formado o un profesional en el ejercicio de la docencia bien formado para atender a una población estudiantil, indudablemente que te va a llevar a esto de lo que llamamos nosotros el analfabetismo funcional. Y un tema bien importante en el sentido de lo que consulta Kenji, que tiene que ver con la calidad educativa y el nivel de preparación de nuestros bachilleres, tiene que ver en que la educación ha avanzado, la tecnología ha avanzado, el conocimiento está masificado. Pero vamos a hablar del currículo nacional, de las adaptaciones, de las adecuaciones en las áreas actualizadas en este momento, pero lo vamos a conversar después de escuchar un éxito al estilo de Sonidos en Primera Fila. Vamos a disfrutar de buena música. Vida productiva. Continuamos acá en Por Dos Razones y estamos hablando de educación que, según Nelson Mandela, la tipificó como el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo. Y para hablar de este tema nos acompaña el profesor Richard Rivas, el presidente del Colegio de Profesores del Estado de Aragua y coordinador del Comando Intergremial de Aragua. Antes de escuchar esta maravillosa canción, quedamos conversando sobre las adaptaciones, el porqué del analfabetismo funcional y la calidad de conocimiento y educativa que tienen los egresados de bachillerato acá en Venezuela. Y tocamos un tema bien interesante que tiene que ver con la actualización del currículum nacional, dado a que ha avanzado la tecnología, hay una masificación de la información definitiva por las plataformas digitales, por todo el internet y todo este contexto donde los jóvenes tienen acceso a la información. Entonces, si no hay una actualización de ese currículum, de algún modo la educación en el aula de clase se va quedando un poquito atrás, profesor. Sí, va quedando rezagado. Te voy a agregar a lo que tú comentabas de Mandela, que es africano, te voy a colocar un latinoamericano, que Excelente. es Paulo Freire. Él Excelente. habla de que la educación no va a cambiar
al mundo, sino que va a cambiar la persona que va a cambiar el mundo. Correcto. Eso lo dice Paulo Freire, por supuesto. Y realmente eso es importante, porque él desarrolló en lo que era su libro de Pedagogía para la Libertad. Pedagogía del oprimido. Del oprimido, tenía también la educación como práctica de la libertad, unos textos que te permiten a llevar a lo que es lo reflexivo, porque uno de los elementos que hemos perdido es que cuesta hacer un análisis con nuestros estudiantes e inclusive cuando egresan no son capaces de hacer un análisis del acontecimiento real que ellos viven en el momento y menos de un texto histórico o de un artículo de política o de cultura. Ahí hay la presencia del analfabetismo funcional. Lo que hablábamos del currículo. Ok, el currículo, vamos a reconocer que el Estado venezolano hizo el mayor esfuerzo porque asociar los contenidos con lo cotidiano, o sea, el uso del ejercicio matemático, el uso de la regla de 3. No es posible que tengamos que ir al celular a usar una calculadora cuando es un ejercicio que pudiéramos resolverlo. Aprendizaje por competencia. Y el ejercicio de sacar las cuentas, ir con el lápiz, ir al cuaderno, eso se perdió. Y hemos llevado a que ahora, como lo decíamos al principio, no somos capaces ni de resolver una simple suma en un pago de un producto con una cajera en un negocio. Entonces, ahí estamos encontrando grandes problemas. Y en el caso de nuestros bachilleres, ya antes se señalaba que los bachilleres nuestros se graduaban y no estaban preparados para la vida. Ahora estamos peor, porque cuando tú decías que ahora tenemos lo que llaman la inteligencia artificial, que ha rebasado, nos ha dejado rezagados, porque inclusive la inteligencia artificial, si ya no estamos dominándolas, nos convertimos toditos en analfabetos funcionales, porque no somos capaces ni siquiera de usar la potencialidad de la inteligencia artificial como tal. Adicional a eso, para usar la inteligencia artificial, debes tener una inteligencia natural, un conocimiento básico para poder hacer uso de esa herramienta. Es que por ella eso, no trabaja sola. Es por eso que estamos hablando, no somos capaces de la comprensión de las herramientas tecnológicas y el problema de los estratos sociales tiene un problema grave, la desigualdad social, la pobreza, el no invertir los recursos necesarios, porque el Estado no solamente es pagar salario, es convertir una inversión, como en el caso de Suiza. Mira, Suiza es uno de los países que tiene un nivel de vida mucho mayor, inclusive no se da ni el lujo de retirar los impuestos porque ya el nivel de ingreso es tan alto, producto de la misma inversión en educación, que ellos no necesitan ni siquiera la reinversión de los recursos del Estado hacia la población. Entonces vemos que el Estado o los gobiernos en América Latina o en el mundo, su primera prioridad debe ser la educación, porque con ello vamos a romper la cadena de lo que es el analfabetismo funcional. La gente cree, no, analfabetismo funcional es el que no sabe leer y escribir. No, eso no es. No, mire, profesor, aquí en Venezuela hay programas de gobierno que incluso han creado misiones que han sido banderas de una gestión, pero más allá de este tema, para no caer en política, es cuando un profesor envía una tarea y está mal redactada desde el mismo docente, usted lo explicaba. Pero yo quisiera consultarle a usted como especialista, ¿qué estrategias y herramientas educativas usted podría sugerir que sean más efectivas para combatir este analfabetismo, además de la necesaria contraloría en el ámbito de la educación, tanto a nivel público como privado, y cómo este analfabetismo funcional, si así lo vamos a denominar, puede afectar la participación ciudadana al momento de decidir? Mira, la participación ciudadana es el producto final de todo lo que tú acabas de describir, porque el individuo que encuentre en la sociedad inactivo, incapaz de hacer una reflexión o de resolver problemas, ahí va a ser una persona que de una u otra forma no va a permitir el progreso de nuestra sociedad. Entonces, para que esto pueda resolverse, el Estado, en este caso, que es el mayor responsable, que es el rector de la política educativa, debe hacer una inversión. No solamente la mejora de la infraestructura, el uso y el acceso a la informática, el dotarlo con equipo, como era el programa Canaima, que para acá en Venezuela era bastante importante, la dotación de los textos escolares, inclusive el salario de los trabajadores y el recurso que ellos puedan tener para poder acceder a las tecnologías, ello puede contribuir a que se mejore la calidad, porque una cosa es la vocación, pero otra cosa es no tener los recursos para poder trabajar. Por otro lado, digamos que uno de los elementos es adecuar los contenidos programáticos a lo cotidiano y a lo diario, para que las personas pudieran manejar la información, porque hay una gran barrera, yo digo que hay una gran barrera ahorita, en estos momentos, que es la inteligencia artificial, porque ahora no vamos a hablar antes y después de la pandemia, no, ahora hay que hablar antes y después de la inteligencia artificial, porque realmente
hay personas que inclusive no saben ni cómo utilizarlo como recurso pedagógico, ahí es analfabeta funcional, porque no está usando el recurso. Y está la robótica, la realidad inmersiva, y de verdad hace falta una supervisión y fiscalización, de hecho, hasta con penalización de algunos planteles que bueno, de hecho no están cumpliendo con todo eso. Es que eso parte del nivel de la conciencia, porque en el caso nuestro como profesionales y en este caso como docente, a mí me toca estar en la universidad que forman los maestros. El esfuerzo consta, pero yo te voy a decir una cosa, nosotros tenemos problemas de infraestructura, tenemos problemas de dotación, carecemos de recursos necesarios. El esfuerzo humano es lo que más es la voluntad, es la vocación, y sin embargo eso no garantiza, porque yo siempre inicio con pedirle disculpas a mis estudiantes, porque no les puedo dar el 100%. Es imposible y indudablemente tengo que pedirles disculpas porque no doy todo. Y algo que por allí se decía, el fracaso de ellos es mi fracaso. Claro. Así es. Gracias. Gracias al profesor Richard Rivas por acompañarnos esta tarde acá en Por Dos Razones. Siempre bienvenidos, son las 3:36 de la tarde.